Ahora vengo. Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a fabricar el guante garra de Freddy Krueger, el protagonista de la saga Pesadilla en Elm Street. Totalmente articulado y hecho completamente con materiales reciclados. Te digo cómo se hace. Lo primero es buscar una superficie totalmente plana y cubrirla con plástico de cocina. Sobre esta superficie haremos una capa de papel maché. Mezclando agua y cola blanca a partes iguales, y usando un periódico viejo y una esponja. Impregnamos toda la superficie con la mezcla de cola y ponemos encima trozos de periódico del tamaño de papel de oficina. Volvemos a pintar con la mezcla y ponemos otro trozo de periódico. Repetimos hasta tener 6 o 7 capas de papel. Alisando lo mejor que podamos para que no queden arrugas. Luego dejamos que seque completamente. Cuando seque nos quedará una especie de cartón muy fino, pero resistente. Lo despegamos de la superficie y pegamos encima esta plantilla con pegamento de barra. A continuación vamos a recortar las cuchillas con ayuda de un cúter y también el cuadro metalizado. Para darle rigidez a las cuchillas vamos a usar un trozo de alambre fino. Le damos la forma de la parte superior de la hoja y lo pegamos con adhesivo instantáneo. Nos debe quedar así. Para tapar el alambre usamos las otras plantillas de cuchilla, pegándolas encima con pegamento de barra. Repetimos estos pasos con las 4 cuchillas. El siguiente paso es tomar la medida del dorso de nuestra mano y cortar un trozo del papel metalizado de ese tamaño. Le haremos la parte de abajo un poco más estrecha, para que encaje con la forma de la mano. Damos la vuelta a la plantilla, la colocamos sobre la mano izquierda y marcamos con un lápiz para que ajuste al tamaño de la muñeca. Recortamos el sobrante con unas tijeras. Y redondeamos las esquinas. Ahora recortamos 3 de los círculos que pegamos en el papel maché. Los pegamos en esta posición. Para terminar esta pieza la redondeamos un poco, para que tome la forma de la mano. Podéis usar unos guantes de cuero, pero nosotros usamos unos de plástico mucho más fáciles de encontrar por casa. Recortamos el guante 3 o 4 dedos por debajo de la muñeca. Y lo pintamos por completo con pintura marrón. El guante que pintamos es el de la mano derecha. Al otro le vamos a dar la vuelta. Lo rellenamos de arroz, harina, tierra o lo que tengáis a mano.
para que estos 4 dedos queden hinchados. El gordo lo aprovechamos para hacer un nudo. Estos los recubriremos con papel maché. Hacemos tiras de periódico. Las mojamos en la mezcla de cola y rodeamos los dedos por separado. Tenemos que cubrirlos por completo con 5 o 6 capas. Mojamos bien los dedos y presionamos para que el papel maché quede con su forma. Luego los dejamos secar. Cuando sequen sacamos el relleno y separamos el guante de los dedos, con mucho cuidado de no romperlos. Pintamos el interior con la mezcla de cola para que queden lisos. Por fuera puede que tengan arrugas y bultos. Para que queden lisos, hacemos una mezcla de harina y cola. Mezclamos hasta conseguir una masilla. Recubriremos todos los dedos con ella, rellenando los huecos y alisando lo mejor que podamos. No está muy liso, ¿no? Aquí viene el truco. Antes de que se endurezca, nos mojamos el dedo con agua y frotamos la masilla. Ahora sí, lo dejamos secar media hora aproximadamente. Cada funda tiene que llegar a la mitad del dedo, un poco antes de la falange. Marcamos la medida de cada dedo y cortamos con un cúter o cuchilla. De la parte que sobra cortaremos un anillo de 1 centímetro a partir del corte que hemos hecho. Os aconsejamos que marquéis las fundas y los anillos para saber a qué dedo corresponden. Con el guante ya pintado, pegamos la pieza que hicimos antes con adhesivo instantáneo. Ponemos la funda de cada uno de los dedos, medimos la distancia desde la funda hasta la pieza metálica y cortamos un trozo 2 centímetros más largo de otra plancha de papel maché. El largo ya lo tenemos. El ancho tiene que ser suficiente para envolver más de la mitad de la funda. Esta pieza la pegaremos al anillo de ese mismo dedo. Para que sea fácil, os ponéis el guante y el anillo. Luego la funda. La pieza debe quedar por encima de esta casi 1 centímetro. Ponemos una gota de adhesivo en el anillo. Situamos la pieza en su lugar y presionamos contra el anillo. Retiramos la funda.
el anillo con mucho cuidado de no despegarlo y pegamos con adhesivo la pieza alrededor del anillo. Situamos la funda 1 centímetro dentro de la pieza, marcamos esta a 1 centímetro de los bordes, por donde queda la funda, y recortamos por las marcas. Luego marcamos justo después del anillo . Dejando una franja en el centro de unos 2 centímetros. Cortaremos los 2 laterales. Así nos debe quedar la pieza. La pondremos en esta posición. Sujeta al guante en la plancha metálica. Se unirá a la funda del dedo con estas 2 patillas, pero antes las pintaremos todas. Primero de color marrón. Luego dando reflejos de color amarillo, para dar un efecto de cobre viejo. Uniremos las 2 partes del dedo por estas 2 patillas, con una aguja y un hilo grueso. En el extremo del hilo hacemos un nudo doble. Perforamos en el centro de las patillas desde fuera. Pero para unirlo introducimos la aguja por dentro. Tensamos bien el hilo y ponemos una gota de adhesivo justo en el agujero, moviendo la articulación para que no se peguen las 2 piezas. Cortamos el hilo y volvemos a hacer el nudo doble. Alineamos las 2 partes del dedo y repetimos. Para tapar los hilos usamos los círculos. Pegamos los dedos al guante en la parte metálica con adhesivo instantáneo.
También pegamos círculos en la unión entre los dedos y el guante. Ya solo nos falta pegar las cuchillas. Ponemos adhesivo en esta parte de la cuchilla y la pegamos a la punta del dedo muy bien centrada. Luego podemos reforzarlas por los lados para que queden bien sujetas. Nuestro guante de Freddy Krueger ya está terminado. Deja alucinados a tus amigos este Halloween con este original guante de la famosa saga Pesadilla en Elm Street. Esta garra te permite hacer todos los movimientos que quieras. Y está hecha casi completamente con papel y unos guantes viejos de plástico. ¿A qué esperas? Compártela en tus redes sociales. En nuestro canal encontrarás otros disfraces de Halloween y mucho más. Y no olvides que tienes nuevo vídeo todos los martes y viernes en Te Digo Cómo Se Hace.